¿Qué tal, jugones? Bienvenidos una vez más a Juegos y Dados. Hoy vengo a presentaros este juego que veis aquí, el Madrid de los Austrias, la segunda entrega autojugable de El Club de los Martes. El Club de los Martes, el Madrid de los Austrias, es autoría de José Carlos de Diego Guerrero, ¿vale? Y es un juego para jugar de 4 a 7 jugadores. Ya veréis de que básicamente uno de los jugadores hará de anfitrión y los otros jugadores de 3 a 6 harán el papel de detective en el juego. Ahora os explicaré un poco más, ya veréis de que cuantos más jugadores, mucho mejor. La edad recomendada es a partir de 14 años y hablan de una duración estimada de 1 a 2 horas, a pesar de que el autor recomienda que las partidas se hagan, digamos, de alguna manera en un tiempo de 1 hora. Ahora veréis aquí un poco la parte trasera de la caja en la que veis todo el contenido que os enseñaré ahora, y básicamente hay una pequeña introducción en la que pues reproduce parte de la novela de Agatha Christie, en la que digamos se ha ambientado para hacer esta segunda entrega de El Club de los Martes. Había una primera entrega también editada por No Solo Roll, en que era otro estilo, no más victoriano en Inglaterra, y esta pues como ya veis, como dice el título, pues no está enfocada un poco en esta época, ¿no? Del Madrid de los Austria. Sin más, voy a enseñaros el contenido y os voy hablando un poquito del juego. En la caja, al abrirla, veréis que tiene una pequeña cuna, ya lo veis, que impide que el contenido se mueva en su interior. Y lo primero que tenemos son unas monedas, ¿vale? Unas monedas de cartón troquelado, que son de 1 y de 5 reales. Veis aquí las moneditas que se usan en el juego para una discreta mecánica de apuestas, aunque no es realmente una apuesta, pero se usan pues de este modo, ¿no? Además tenemos este marcador, ¿no? Que digamos que sería el jugador inicial, ¿no? El jugador que lleva el turno en esa ronda. Y os sigo enseñando el contenido. El siguiente librito es este librito de 52 páginas, es el libro de reglas del Club de los Martes. Este es, si no me equivoco, es exactamente igual de la época victoriana. Veréis que los ejemplos dados incluso son con el sistema, ¿no? de la ambientación victoriana, pero básicamente os explica las reglas, ¿no? Os hace pues lo igual que la contraportada, ¿no? Una breve introducción, ¿no? A lo que sería el Club de los Martes, y luego ya pues va entrando con una presentación del autor, ¿no? Y haciendo hincapié en que es un juego narrativo, Esto no es un juego de mesa al uso, sino que es un juego narrativo, un juego muy rolero, que seguramente cuanto más consigáis hacer una inmersión, ¿no? en la historia y en la interpretación de los personajes, mucho más disfrutaréis, con lo cual atentos, saber lo que estáis comprando, ya que es un juego, ya os digo, puramente de roleo. Sí que se puede jugar al estilo Black Stories, como bien dice el autor, pero pierde parte de su encanto y de su gracia. Bueno, este sería este manualito. Voy a seguir enseñándoos el contenido y ahora os hablo un poquito más de él. El siguiente es este libro, que este ya viene unas cuantas páginas más. Vienen 136 páginas, en la que básicamente se divide en dos grandes bloques. Un primer bloque de ambientación de la época, con todo, ¿no? Trasfondo histórico, cultura, manera costumbres sociales, y un segundo bloque en el cual básicamente tenemos algunas recomendaciones, ¿no? para lograr la inmersión en la historia, además de pues diferentes consejos para ambientar, ¿no? Desde filmes, libros, música, ¿no? Diferentes consejos, y en la cual ya vienen 10 casos para jugar al juego, ¿no? 10 casos de ejemplo, que ya os digo que son bastante completitos y complejillos.
Con lo que de alguna manera tenemos estos 10 casos, pero si tenéis imaginación, habéis jugado a juegos de rol o a juegos del estilo, de deducción e investigación, seguramente nos costará desarrollar vuestros propios casos. Pero está muy bien que vengan estos 10 para empezar a jugar. Y luego tenemos esto de aquí, ¿vale? Que es básicamente un mapa del Madrid de la época, que ya os digo que es meramente para ambientar, colocarlo ahí encima de la mesa mientras se está jugando la partida. Voy a hacer un poquito así de zoom para que veáis que realmente el mapa está muy chulo, es para colocarlo ahí encima de la mesa y un poquito darle ese tono, ¿no? de estar ahí investigando, ¿no? Deduciendo, ¿no? qué es lo que ha sucedido. Continúo, ya acabo. Lo primero que os voy a enseñar son unas fichas con este detalle, de personajes pregenerados para que los jugadores puedan comenzar a jugar con personajes ya pregenerados. Hay unos cuantos personajes. Y pues eso, ¿no? Básicamente para empezar a jugar directamente sin que la creación de personajes. Pero además viene esta ficha en blanco, así la veréis. Que son básicamente, bueno, es un bloc de fichas para que los personajes creen sus diferentes, los jugadores creen sus diferentes personajes, ¿no? Pues con el nombre, lugar de nacimiento, profesión, currículum académico o militar, hechos destacables y rasgos, ¿no? Además de los diferentes clichés con los cuales deben darle esta, ¿no? Bueno, estos son los clichés realmente, ¿no? Estos son los clichés que deben, digamos, interpretar luego durante la partida. Aquí se le puede dar un poquito más de trasfondo y demás. ¿Cómo funciona este juego? Básicamente, como os he dicho, los personajes pues tienen una serie de clichés, ¿no? Estos 6 clichés que os he comentado antes. Y bueno, se reúnen, ¿no? en el salón, ¿no? del anfitrión, y el anfitrión da unas pistas, ¿no? Relata una introducción a una historia de algo que ha sucedido, normalmente un crimen o algo parecido, mientras que el resto de jugadores, ¿no? El resto de personajes, que ya os he dicho que serán entre 3 y 6, deben, mediante preguntas, adivinar qué es lo que ha sucedido. Como siempre, responder a las clásicas preguntas de quién ha sido, cómo ha sido, qué ha pasado, por qué, y adivinar y responder esta serie de preguntas. El juego está pensado para que tenga diferentes niveles de inmersión, ¿no? O sea, puedes hacerlo como si fuera, pues eso, ¿no? Un Black Stories, y simplemente limitarte a preguntar preguntas sin ton ni son, o a intentar adivinar o a meta-rolear como persona tú que crees que ha podido pasar. Pero lo bonito del juego, o lo divertido, o lo que consigue la inmersión, es que de alguna manera las preguntas que realices sean en base al cliché de tu personaje. Entonces la gracia es un poco eso, ¿no? Que el jugador enlace el personaje, ¿no? El cliché de su personaje con lo que quiere preguntar, ¿no? La inversión es mucho mayor. Entonces, bueno, básicamente los jugadores tendrán una serie de moneditas, ¿no? De estos contadores que os he comentado antes, y irán poniendo cada vez que hagan una pregunta, ¿no? Es como no una apuesta, pero digamos que pagarán una monedita para tener esta información por parte del anfitrión, ¿no? Hay una cosa que es la intervención que pueden hacer otros jugadores, porque este juego básicamente se jugará en orden de las agujas del reloj, ¿no? Pongamos que si el anfitrión se sentara allí, pues iríamos jugando todos los jugadores haciendo una pregunta cada uno. Pongamos que me tocan a mí y un jugador que está sentado a mi lado, su cliché todavía está más enlazado, podría intervenir y realizar la pregunta, con lo cual se llevaría la ficha que os he enseñado antes del jugador inicial. Entonces, bueno, básicamente iremos realizando preguntas, cambiando el orden. Ya os digo, es una mecánica que es sencilla, a leerla la entenderéis a la primera, y iremos realizando diferentes preguntas hasta acabar la ronda. Luego pararemos y pues entre los jugadores comentaremos si necesitamos una pista o si iniciamos una nueva ronda. Así hasta que logremos dilucidar, ¿no? Averiguar quién ha sido el asesino, cómo, por qué, las diferentes causas, ¿no? Típicas, ¿no? Que siempre rodean a un crimen.
El juego, el autor propone 3 tipos de inmersión, ¿vale? O sea, propone una inmersión baja, superficial, que es la típica de Black Stories, ¿no? Y sabéis que el anfitrión puede responder sí o no procede, digamos, y esta sería muy superficial, ¿no? Hay una segunda, ¿no? Que es la que yo creo que debería ir por ahí, ¿no? Que es en la que los jugadores hacen uso de esos clichés, ¿no? Para, de alguna manera, conseguir una mejor inmersión, ¿no? Que cada uno rolee su personaje. Y una tercera ya, pues que, digamos que ya sería, pues eso, no solo con vocabulario de la época, podríamos estar incluso caracterizados, ¿no? Con ropa de época, y que se consigue ya una inmersión brutal. A decir verdad, el juego invita mucho incluso a poderse jugar como rol en vivo, ¿no? O sea, hacer un rol en vivo con 6 jugadores con una historia en la cual no van averiguando, ¿no? Y ya os digo, personalmente creo que es un gran juego, creo que las personas que entren a ese juego deberían tener claro de que esto es un juego para rolear, si queréis un juego de preguntas, no es el juego adecuado, es un juego para meterse de lleno, hacer una buena interpretación, ¿no? Del personaje y pues disfrutar de la partida, ¿no? Hay un tiempo sugerido, pero yo incluso me olvidaría del tiempo, ¿no? De alguna manera me olvidaría hasta de las monedas, ya os digo, estas mecánicas que ha incluido el autor, ¿no? Pero que al final vamos a disfrutar de una partida, no hace falta que haya tiempo, no hace falta que haya monedas. Esto de las monedas es porque el juego es semi-cooperativo. Es un juego que persigue que todos los jugadores vayan averiguando, pero que al final sea uno el que, digamos, de alguna manera resuelva el caso, ¿no? Del tirón, ¿no? Y formule todo lo que él crea, ¿no? Ese jugador se llevaría todas las moneditas y sería, digamos, el ganador de la partida. Digamos que el autor propone incluso que se puede hacer una evolución del personaje, ¿no? Para darle un poquito más de vidilla, ¿no? Más rolera incluso, ¿no? Pero en la cual el jugador que haya ganado, pues de alguna manera pueda añadirse un nuevo cliché para la siguiente partida, ¿no? Con lo cual ya tendría esta mejora, ¿no? Del personaje. Pero yo os digo, el juego tiene esta mecánica, pero yo os digo, a los que os guste realmente rolear, interpretar, meterte en el personaje, os podríais incluso, yo os digo, olvidar de las fichitas, sí tirar de clichés, y este roleo, ¿no? Disfrutando en la mesa, haciendo pues esto, como le llama el juego, investigador de sillón, ¿no? Resolviendo el más puro estilo Sherlock Holmes, lo que ha sucedido sin ni siquiera moverse su butaca, tirando atrás los acontecimientos en base a la información, ¿no? Que van consiguiendo todos los jugadores, ¿no? Como bien dice su autor, ¿no? Quizás con la copita de brandy sobre la mesa, ¿no? El lingotazo y creo que esto podría haber sucedido, ¿no? Ya os digo, es un juego que invita mucho a rolear y que creo que a todos los que os guste la interpretación estoy seguro que os encantará. Como siempre, me voy a despedir. Si tenéis cualquier pregunta, no dudéis en hacerla por la caja de preguntas y tal. Y nada, como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias por verlo y hasta otra.